Bueno, pues vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo estudio y los que nos veis a través del canal de YouTube también, bienvenidos a este nuevo estudio. Estamos en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, y hoy vamos a ver o a hacer hincapié o a repasar los versículos del 18 al 24. Pero antes vamos a orar para que sea el Señor el que dirija y esté en control de todo este tiempo. Señor y Padre, queremos darte gracias por tu cuidado, tu bendición y gracias sobre todo porque cada día vemos cómo tú nos bendices, tú nos guardas y tú haces tu obra en cada uno de nosotros. Gracias porque podemos estar reunidos de nuevo aquí un martes más para poder estudiar tu palabra, para poder aprender de ella y para poder también aprender más de ti. Ayúdanos a poder entender lo que en esta tarde quieres decirnos. Ayúdanos también a que sea para nuestro fortalecimiento, para nuestro crecimiento y para nuestra edificación. Y Señor, si tiene que venir todavía algún hermano o alguna hermana más, tráelo con tu paz y con tu bendición. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues estamos en el capítulo 1 de la epístola a los Gálatas. Y estamos en el versículo 18, que dice así: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Bueno, pues como digo, estamos en la epístola a los Gálatas y hemos estado viendo los primeros versículos donde Pablo, tiene que corregir pues todo esto que ya hemos hablado de ese otro evangelio, de un evangelio que no era el evangelio de Cristo, que pues había muchos que se iban en pos de ese evangelio. No es nada nuevo porque hoy sigue ocurriendo lo mismo. Y después lo que hace Pablo es contar un poquito su historia, pero no su historia con pelos y señales, ¿no? Sino que pues va hablando un poquito de lo que ha ocurrido en su vida hasta el momento en el que escribe esta carta a los Gálatas. Y está contando su historia aquí, pero no la cuenta como si fuera un héroe de la fe, ¿no? Como si fuera un héroe que se ha construido a sí mismo, sino que cuenta la historia como alguien que ha sido transformado, intervenido, moldeado por Dios. Porque Dios ha hecho cosas en su vida. Y aquí no vemos, no podemos, y no se ve ningún, en lo que nos está diciendo Pablo, no vemos ningún milagro espectacular, ¿no? Ni vemos tampoco grandes discursos por parte de Pablo o porque le hayan dado a él un discurso enorme donde ha sido eso lo que ha transformado su vida, ¿no? Pero lo que sí que vemos es uno de los milagros más grandes que hay del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, y es que lo que estamos viendo aquí es, o lo que Pablo se está diciendo es que hay un enemigo de Cristo convertido en apóstol de Cristo. Aquel que perseguía a los cristianos se convierte en el mayor defensor de Cristo. ¿Vale? Y lo que ocurre aquí es que lo que está diciendo es que todo esto ha sido dirigido por Dios. No ha sido ni por una actuación humana, no ha sido por esos poderes que le puedan haber conferido una explosión de rayos gamma, ¿no? Como a los superhéroes que vemos en las películas. No fue eso, sino que ha sido todo plenamente dirigido por Dios. Y lo que
Pablo luego dice en 2 Corintios 5:17, tiene mucha relación con esto, porque lo que está diciendo es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso es lo que él está queriendo decir, ¿no? Al estar en Cristo, soy una criatura totalmente nueva. Dios me ha transformado completamente. Cristo ha revolucionado, por decirlo de alguna manera, mi vida. Le ha dado un vuelco tremendo a mi vida. Y el cambio que hay en Pablo no es un cambio superficial, ni tampoco es un cambio emocional. No es solamente eso, sino que hay mucho más. ¿Por qué? Porque no solamente es que un hombre religioso cambie de opinión, sino que hay una transformación completa y profunda del corazón del Pablo, de la mente de Pablo y del propósito de la vida de Pablo. Y todo esto dirigido por Dios. Ese hombre que antes respiraba amenazas contra la iglesia, contra los cristianos, ahora lo que hace es predicar el Evangelio, respirar el Evangelio, respirar gracia y respirar esa verdad absoluta de Dios, que solo Dios tiene, ¿no? Y eso ya de por sí es una evidencia de cómo Dios obra en las personas, de cómo Dios hace sus obras, su obra en las personas. Y eso lo hemos podido vivir nosotros en nuestras vidas. Ayer precisamente hablábamos de esto. Estábamos hablando, estuvo Fátima, creo que conocéis todos a Fátima, sí, estuvo en casa y estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? De cómo Dios hace esa obra en la vida de las personas, de cómo Dios transforma, de cómo Dios es el que va moldeando y el que va haciendo las cosas. Yo, pues antes no era lo que soy ahora, ¿no? Y yo le decía, yo antes de 4 palabras que yo decía, 5 eran palabrotas, ¿no? Y yo era una persona que si podía estar un fin de semana con una y el fin de semana con otra, y si podía ser 2 un mismo fin de semana, pues lo hacía, ¿no? Sin embargo, el Señor cuando entra en la vida de las personas, cambia, transforma, moldea todo. Las emociones, los pensamientos, lo cambia todo. Y a Pablo eso es lo que le ocurrió, ¿no? Y es que es eso, que encima es esa evidencia poderosa de la obra de Dios. Y lo que nos enseña todo esto, o lo que nos empieza a enseñar todo esto, es que la gracia de Dios no siempre tiene que hacer ruido. No siempre tiene que hacer ruido, pero siempre hace la obra, siempre hace su obra. Y ayer también hablábamos de eso, ¿no? De los testimonios, y decía, no, es que hay testimonios por ahí ya, pero es que no todos tienen por qué ser testimonios increíbles. Si lo bueno de los testimonios no es que sean increíbles, es la obra de Dios en cada una de esas personas, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces, que pensamos o esperamos que Dios actúe de una forma espectacular, ¿no? Que actúe de una forma tremenda, que actúe de una forma como muchas veces, ¿no? He escuchado esos testimonios de personas de madre mía, qué vida llevaba, y de repente el Señor le toca y ha sido algo espectacular. Pero Dios no siempre es espectacular. Es maravilloso. Y obra también en silencio, ¿no? ¿Por qué? Porque obra no solamente en lo visible, sino también en lo invisible. Y este pasaje lo que nos recuerda es eso, ¿no? De que el Señor está obrando continuamente y está obrando de una forma en que muchas veces no se ve, en que muchas veces pensamos que no hay algo, no vemos lo que está haciendo Dios en una persona, pero sin embargo esa persona está viendo que en su vida hay cambios profundos y muchas veces radicales. Y Dios lo que hace es trabajar, como digo eso, ¿no? En lo oculto antes que en lo invisible, lo visible. Y si vemos el versículo 18, nos dice que después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí nos está hablando de un tiempo que tiene que pasar Pablo. No es que el Señor Jesús se le aparezca y de repente todo, de un día al otro,
todo ya está transformado, todo ya está hecho y ya se convierte en ese apologético que va defendiendo todo eso, sino que el Señor va obrando en él. De hecho, si recordáis, tiene que pasar unos días que está completamente ciego, que no ve nada, tiene que ir a casa de personas que no conoce, que tiene que estar, o sea, el Señor está trabajando en todo eso. Y antes de que Pablo aparezca en escena en las iglesias, por todas las que estuvo, hay esos 3 años que Pablo está siendo transformado y siendo moldeado y teniendo esa obra en él, ¿no? 3 años en los que no hay ni un solo aplauso, 3 años en los que no hay ni siquiera reconocimiento por parte de nadie. 3 años en los que no hay plataforma digital para tener un montón de followers, ¿no? Que diríamos hoy. 3 años en los que nadie sabe qué estaba haciendo o qué no estaba haciendo, pero que estamos convencidos, y que él también estaba convencido de que Dios estuvo trabajando en él. Y luego Pablo en Filipenses 1:6 dice una verdad bíblica tremenda, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Sabéis terminar el versículo? O sea, el que comenzó en vosotros la buena obra. Porque él ya había experimentado eso, cómo esa buena obra había comenzado en él. Y él sabe que un día será perfeccionada cuando conozca ya al Señor y ya no habrá más obra porque ya estará terminada. Pero el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Vale? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque Dios no improvisa. ¿Vale? Dios no hace las cosas de, bueno, pues venga, hoy hago esto. Y mañana, bueno, a ver, mañana lo que se me ocurre. No, Dios no improvisa. Dios lo tiene todo ya planeado, tiene todo ya pensado, tiene todo ya. De hecho, vemos como, como él mismo, ¿no? Dice en los versículos anteriores, dice, pero en el 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, está diciendo, es que esto no es de ahora, es que esto ya viene de antes, que ya el Señor lo tenía proyectado, lo tenía programado, ¿no? Y Pablo, eso es lo que dice, ¿no? Que Dios no improvisa, Dios forma, y forma muchas veces en lo oculto, y forma de maneras que muchas veces no vemos, y pensamos que una persona no crece, pero va creciendo por dentro, pero no vemos ese crecimiento, ¿no? Y Pablo, lo que aquí le ocurre es que durante esos 3 años seguramente habría un montón de preguntas. ¿O no habéis tenido vosotros un montón de preguntas durante el tiempo que el Señor va moldeando, va haciendo su obra, ¿no? Pues Pablo seguramente tendría un montón de preguntas, y preguntas internas. Y Pablo, y estos años Pablo tuvo que, seguramente, pues, estaba pensando, a ver, voy a volver a leer las Escrituras, a ver qué dicen realmente las Escrituras. Voy a empaparme, a ver qué es lo que realmente dice, a ver si todo esto que me está ocurriendo, que Dios está haciendo, es como tiene que ser, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé a conocer al Señor, y yo le dije, Señor, me tienes que mostrar que esto realmente es lo verdadero, lo bueno. Y le dije, lo siento mucho si piensas si parece que te estoy tentando, pero no, es que quiero saber realmente lo que hay. Que esto es lo verdadero. Y me lo demostró. Y me lo demostró. ¿No? Y seguramente, pues Pablo tuvo que leer las Escrituras, pero las empezaría a leer a la luz de lo que había recibido, a la luz de Cristo, para saber qué es lo que decían, si había algo que dijeran sobre Cristo, ¿no? Y que todo lo que había aprendido como fariseo tenía que ser también filtrado por el Evangelio, tenía que ser puesto a la luz de Cristo, ¿no? Y todas las enseñanzas tienen que pasar por el filtro de Cristo. En Isaías 55:8
Y esto conecta mucho también con lo que Pablo está aquí explicando. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿No? Hay un refrán que dice que el hombre propone, pero Dios dispone, ¿no? Y lo que significa es que podemos tener todos los pensamientos que queramos, pero Dios tiene ya un pensamiento y va a llevarnos hacia donde Él quiere, no hacia donde nosotros queremos, ¿no? Y muchas veces queremos que todo sea muy rápido, que todo sean pues, respuestas muy inmediatas, un crecimiento muy rápido, pero Dios trabaja más profundamente, ¿no? Trabaja en lo profundo, no solamente en lo superficial. Y Él no solo quiere usar a una persona, Él quiere formar a esa persona, quiere que esa persona esté formada, ¿no? Y Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 5 y versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿No? Esa humillación delante de Dios. Ahora, lo que ocurre aquí es que si entendemos todo esto como algo que está bajo la gracia de Dios, ¿vale? Que está actuando la gracia de Dios y que no es ningún poder humano ni ningún mérito humano, sino que es la gracia de Dios, la gracia tenemos que tener en cuenta que no elimina el proceso de transformación. La gracia lo que hace es dirigir ese proceso de transformación. ¿Vale? Versículos 18 y 19, hemos leído el 18 y dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y la gracia también de Dios va dirigiendo a esas personas, ¿no? Pablo va a Jerusalén y conoce a Pedro y conoce a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto es algo tremendo, ¿no? De conocer a los apóstoles, a quienes estuvieron con Cristo, y que ellos vean a esa persona que pasa de perseguidor a luego perseguido. Pasa de haber estado buscando precisamente a estos líderes para meterlos en la cárcel, a conversar con ellos, a estar con ellos, incluso a debatir con ellos y a aprender también de ellos, ¿no? Y el Señor quiere eso, el Señor les dirige hasta allí. Y lo que podemos decir aquí es que lo que hace el Señor no es buscar, sí busca a individuos, pero no quiere que actúen como lobos solitarios. Sino ¿qué es lo que hace con Pablo? Le pone en contacto con otras personas. ¿Para qué? Para que haya una unión, para que haya una comunión, para que no sea algo solamente de una sola persona. Por eso Pablo después dice en 1 Corintios 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también nosotros somos uno, pero muchos en Cristo. Porque lo que quiere es que seamos un solo cuerpo, pero de muchos, ¿no? Y eso es lo que aquí está buscando el Señor al llevarle con Pedro y al llevarle con Jacobo, ¿no? Es llamado por Dios, pero no de forma individual, porque Dios le conecta con la iglesia para que la gracia no sea algo específico e individual, aunque lo es en primera instancia, pero luego es algo que es para todos por igual, ¿no? Si leemos en Hechos, en los primeros versículos del libro de los Hechos, cuando habla del principio de la iglesia, yo me estoy yendo a Juan, no es en Juan, es en Hechos, Carlos. Capítulo 2 y versículos del 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo? Separados. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y qué dice en un salmo?
Cuán hermoso es que los hermanos habiten en armonía, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace el Señor? Allí derrama bendición y vida eterna, o sea, juntos en armonía. El Señor no quiere individualismos. Sí que nos llama a cada uno de forma individual, pero luego lo que nos quiere es conectar a ese cuerpo. Y eso es lo que hace aquí con Pablo, ¿no? Y luego resulta que no solamente todo esto, sino que además hay aún más de esa gracia de Dios que dirige todo, ¿no? Dice el versículo 20, y en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Está diciendo, es algo tan increíble, tan maravilloso, que mucha gente diría, esto es un cuento, esto es mentira, esto no vale. No, dice, en esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. ¿Por qué? Porque resulta que esa transformación que ha tenido no tiene una explicación humana. Solamente puede tener una explicación divina. ¿Vale? Que una persona pase de ser un radical en contra de los cristianos a que pase a ser, pase de ser un radical en contra de los cristianos a una persona que defiende, que predica y que da la vida por el Evangelio, es algo increíble, es algo que uno dice, mira, no puede ser. Y es algo que no se explica con una explicación humana, sino que tiene que ser algo divino, algo sobrehumano. Por eso dicen, esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, lo que está aquí Pablo diciendo, mirad, sé que suena increíble, pero es que es verdad lo que ha ocurrido. Es que no puedo decir otra cosa, es que es verdad lo que me ha ocurrido. O sea, no es nada mentira. Es que sé que es una historia difícil de creer. Sé que pensáis que yo quería destruir a la iglesia, y que ahora estoy edificando iglesias y que no os lo creéis, pero es que es así. Sé que pensáis que yo quería borrar el nombre de Jesús de la faz de la tierra y que ahora no puedo dejar de proclamarlo. Y pensáis que es que no puede ser, pero es que es así, o sea, es que es verdad, es que no miento. Y entonces ahora vuelvo a recordar ese versículo de, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí, claro, nueva criatura es. Y somos nuevos en Cristo, ¿no? Y cuando la gracia es auténtica no necesita ese maquillaje de fanfarrias, de escenarios llenos de luces y llenos de música. No necesita nada de eso. La gracia no necesita nada de eso, pero lo que sí que hace la gracia es generar asombro en los demás. Es generar, ¿cómo puede ser que una persona así haya pasado a ser justo todo lo contrario? Pero es que no solamente eso, es que todavía hay más, ¿no? Como diría eso es super ratón en los dibujos. No se verán todavía, aún hay más. Aún hay más. Dice el versículo 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista, o sea, nadie me conocía, nadie me había visto. No era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y eso tiene que ser tremendo. Sin conocer a la persona, que digan, es que que no conocemos, que no sabemos cómo es, que no le conocemos físicamente, pero lo que habíamos oído es que perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo, ahora lo que está haciendo es predicar de esa fe, es anunciar esa fe, es anunciar ese evangelio. Y eso es algo también tremendo, ¿no? Que lo que ocurre es que todo eso precede a Pablo. Y también muchas veces no es que Pablo esté aquí pecando de orgullo, esté diciendo para que veáis cómo soy, no, sino que está diciendo es que esto es lo que me ha ocurrido. Entonces, como esto me precedía, pues las puertas también se me abrían. Aquel que era perseguidor ahora ya no es perseguidor, ahora está siendo perseguido, vamos a acogerle, vamos a tratarle, vamos a tratarle bien, vamos a estar con él, vamos a hacer que se sienta bien. Porque cuando Cristo transforma a una persona, lo cambia enteramente, cambia sus sentimientos, cambia sus prioridades, cambia sus luchas, cambia incluso su manera de mirar a los demás.
cambia su manera de pensar sobre los demás, lo cambia todo. Por eso Pablo luego escribe también en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Porque es el que transforma, el que cambia. Y a mí me ha producido ese querer y ese querer y ese hacer. El querer predicar el evangelio y hacer crecer el reino de Dios. Pablo lo que está mostrando aquí es una vida que ha sido transformada. Y ha sido transformada por Dios, ha sido transformada por esa gracia derramada de Dios. Y termina Pablo con el último versículo diciendo, y glorificaban a Dios en mí. Lo que está diciendo es que todo esto que Dios ha hecho en mi vida, esa transformación que he tenido, lo que hace es que otros puedan glorificar a Dios, no a mí, no a la persona, sino glorificar a Dios en mí. Esto hay muchas veces que se contrapone a lo que hoy muchas veces se busca, ¿no? Que es el beneplácito de lo que yo hago, que la gente me glorifique a mí, que yo soy el bueno, qué buen predicador es, qué buen maestro es, qué buen... para engordar el ego. Y aquí Pablo está diciendo, no, y glorificaban al único que había que glorificar, a Dios en mí. Esa es la obra de Dios en nosotros, para que otros puedan también glorificar a Dios en nosotros. Amén.